¿Qué tal, amigos? Tengan ustedes muy buenas noches. Los saluda su amigo de siempre, Ricardo Monteagudo, desde Lima, a través de la señal descentralizadora de Perú TV. Me acompaña el doctor Aurelio Ochoa, que usualmente está con nosotros los días jueves, pero hoy día, por razones, los miércoles. Aurelio, buenas noches, gracias por corregirme, Ricardo, y gracias por tu comprensión de estar el día de hoy con la teleaudiencia del país. Muchísimas gracias, Aurelio. Bueno, realmente hay una serie de temas de vital importancia para el país. Dos vamos a tocarlos hoy día. El primero de ellos es uno que ya lo hemos venido conversando e incluso hemos aplaudido la decisión del gobierno digamos, combatir esa minería informal que le hace tanto daño al país, tanto daño al medio ambiente, y en donde el gobierno, con buen criterio, y esta vez hay que saludar, tomó medidas frontales, radicales en Madre de Dios y en la zona del Loreto, el departamento de Loreto, ¿no es cierto? Y ahora hay una noticia que tú la estás trayendo ahora relacionada con el decreto supremo denominado Plan Nacional para la Formalización de la Minería Informal. Esa es una cosa reciente, ahorita nada más, y queremos que nos comentes sobre eso. Claro que sí, Aurelio. con el mayor gusto, Ricardo. Me parece que cuando hemos tenido que aplaudir siempre en tu programa, hemos aplaudido al gobierno en las medidas, digamos, positivas que ha dado, ¿no es cierto? Y como también hemos criticado, pero de una manera constructiva, ¿no es cierto?, cuando había que corregir. En este caso, por ejemplo, que tú estás tocando sobre la minería informal, me parece que ha actuado, no importa las finales, pero ha actuado bien, ¿no? Entonces, digamos, cuando ha tenido que emplear la fuerza, pues ha empleado la fuerza y tiene que emplearse la fuerza cuando sea necesario, porque acá, digamos, de lo contrario, un gobierno débil, ya sabemos cómo somos nosotros los peruanos, ¿no? Empleó la fuerza para defender finalmente la propiedad pública, que son los ríos, digamos, esa es la propiedad de todos. Nuestra biodiversidad es la propiedad pública, ¿no? Así es, así es. Entonces me parece que ha hecho muy bien y ha mantenido con firmeza, y lo que es más, no solamente lo ha hecho en Madre de Dios, sino que se ha extendido inclusive a otros ríos de la selva, y en este momento continúan operando. Entonces eso me parece que es positivo y debe continuar este gobierno y el siguiente, lógicamente, ¿no? Ahora, paralelo a eso, lo que acaba de sacar el gobierno es un dispositivo que le permite justamente, sobre todo al próximo gobierno, tomar las acciones correspondientes, ese plan nacional que tú señalabas de formalización de todo lo que es la minería artesanal, la pequeña minería, la minería artesanal, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa? En este momento, 10 regiones son las que están afectadas, encabeza evidentemente el caso de Madre de Dios, ¿no es cierto?, sobre la minería informal del oro, sobre todo por la cantidad que allí se está explotando en este momento informalmente, ¿no? Entonces, pero no solamente es Madre de Dios, sino hay, en total son 10, o sea, 9 regiones más donde hay esta situación. Entonces, ¿qué pasa? Sobre todo en los ríos de la costa, ¿no? Entonces, los departamentos brevemente, el Piura, sí, Ica, en el caso, en la parte, en la misma Libertad, ¿no es cierto? Entonces, en Ancas, en lo que es el río Santa, y en fin, entonces en el Cusco, por ejemplo, igual. Entonces, ¿qué sucede? Aproximadamente se calcula que haya 100.000, o sea, fíjate la cifra, 100.000 mineros informales en este momento, como consecuencia de qué, y del oro particularmente, porque no es de otro metal, ¿no es cierto? En el otro metal eso prácticamente no hay actividad, pero sí en el oro, o sea, donde hay posibilidades del famoso oro aluvial que se le denomina, ¿no? Entonces, en lo que son las quebradas, en fin, en lo que ya son los deltas de los ríos, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué pasa? Son alrededor de 100.000 peruanos, y no solamente peruanos, porque se ha observado que inclusive tenemos hasta ucranianos, rusos, chinos, sudafricanos, o sea, de todos sitios, coreanos, en fin, sin documentos, en el caso de Madre de Dios. Y con gran equipamiento, dragas, inversiones fuertes, o sea, una cosa increíble, ¿no? Así, un descontrol generalizado, Ricardo. Entonces, ¿qué ha sucedido? Bueno, felizmente, ya estalló, pues, en este caso, el chupo, como dicen, y al final se ha tomado esta acción. Ahora bien, esto era indispensable, o sea, sacar la norma que permita actuar, porque ¿qué pasa? La normatividad anterior permitía a los gobiernos regionales que ellos sean los encargados, en este caso, de ver todo el asunto de fiscalización, permisos, en fin, para lo que era la pequeña minería y la minería artesanal. Los gobiernos regionales, ninguno está en capacidad, ¿no es cierto? No está en capacidad y no lo estará probablemente por muchos años todavía, para poder hacer frente a una situación como esta, de esta envergadura sobre todo, ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado? El gobierno ha retomado, en este caso, con este decreto supremo, para que ahora, digamos, en el lapso de 5 años, es cierto, o sea, en otras palabras, es todo lo que va a durar el próximo gobierno,
pueda precisamente formalizarse todo ello, ¿no? Entonces, hay una concatenación, una estrecha, digamos, relación que se ha establecido entre varios ministerios, ¿no? Entonces, y los organismos de ellos dependientes, en este caso, por ejemplo, de Economía y Finanzas, inclusive hasta la SUNARF, o sea, todo lo que es registros públicos, ¿no? En el caso de, bueno, Energía y Minas, evidentemente, toda la parte, digamos, ambiental y la parte de lo que es la parte minera, en fin, ¿no? Pero no solamente eso, sino inclusive hasta el Ministerio de la Mujer, por el asunto, pues, esto de la famosa prostitución infantil. O sea, me parece que esto, por ejemplo, muy bien lo que sea, es un poco tardío quizá, pero vamos al hecho, más vale tarde que nunca, ¿no? Entonces, es una buena acción, es un buen dispositivo que acaba de darse, que complementa lo que en este momento ya se está trabajando en el campo. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a articular políticas sectoriales que van a permitir en el lapso, bueno, un poquito largo quizá, pero es tan complejo lo que digamos en tan poco tiempo esto como consecuencia del precio del oro. Ahora, yo no diría tan poco tiempo, porque más o menos desde el año 90 ya esto ha estado, ¿no? Pero como en el año 90 el precio del oro, pues la onza estuvo por debajo de los $400 y hoy día está a $1.400, bordeando los 1.400, obviamente esto ha sido un negocio redondo, ¿no es cierto? Entonces, que ha atraído no solamente, ¿no es cierto?, a la gente que no tenía trabajo en estos departamentos limítrofes, sino que adicionalmente ha traído fuera del país a gente interesada, o sea, ¿no es cierto?, capitalistas que en este momento han visto que esta es tierra de nadie, esta era como la fiebre del oro, es algo parecido a lo que ocurrió en California, ¿no es cierto? Entonces, todo el mundo hacía lo que le daba la gana, ¿no? La ley del más fuerte, es decir, todo lo que hemos visto en películas, en lo que ha sido, por ejemplo, la fiebre del oro en California, ¿no? Entonces, esto, por ejemplo, tenía que tomarse en algún momento las medidas del caso, y creo que como lo hemos aplaudido, ¿no es cierto?, en más de una oportunidad, el caso de las acciones militar policial, y en este momento que continúan, pero faltaba este dispositivo, entonces, que va a permitir la sostenibilidad de este combate, ¿no? Entonces, por ese lado resulta, como te digo, bastante positivo, y creo que, digamos, ha sido producto, ojo, desde abril del año pasado se han estado reuniendo, por si acaso, todos estos sectores, finalmente han dado la norma ahora, ¿no? Entonces, no ha sido consecuencia de que recién acaban de ver, no. Desde abril del año pasado han estado todos estos organismos estrechando, ¿no es cierto? Aurelio, ¿y cuál ha sido el papel, digamos, de los gobiernos regionales? ¿Han mostrado su acuerdo, su desacuerdo? ¿Cuál ha sido la postura? Acá simplemente no tienen nada. ¿Qué desacuerdo van a mostrar estos señores si simplemente no han hecho nada? Al contrario, ¿no es cierto? No, absolutamente. Acá simplemente es el gobierno central que retoma una situación incontrolable en este momento, que lógicamente se les ha escapado. Yo no diría se les ha escapado porque nunca han tenido entre las manos los gobiernos regionales. En consecuencia, no podemos pensar que se les ha escapado de las manos. No ha habido por allá ningún, digamos, desubicado presidente de gobierno regional que cuestione, digamos, cierto... Porque justamente les debería dar vergüenza, y sobre todo en el caso de Madre de Dios, en la forma como han actuado, ¿no es cierto? O han dejado de actuar en todo caso, ¿no es cierto? Entonces, yo pienso que ni vergüenza deberían tener de pronunciarse en este caso, porque simplemente, más bien al contrario, lo primero que deberían hacer, y van a tener que hacer, ¿no es cierto?, es aplaudir o apoyar en todo caso. De acuerdo. Más claro ni el agua, pues, ¿no? Un caso evidente en el cual las administraciones de los gobiernos regionales, y específicamente la que acabamos de mencionar, Madre de Dios, no han funcionado, pues, para nada. Y curiosamente, más bien, en esta oportunidad el gobierno central, y este gobierno es salida, hay que decirlo con hidalguía, más tarde que nunca. Porque muchas veces le hemos dado palo al gobierno, pero esta vez tenemos que reconocer, digamos, se ha tomado una decisión realmente, ojalá que el país siempre camine por esos senderos de racionalidad, ¿no es cierto? Que a veces ocurren, como en este caso, Reinaldo. Sí, efectivamente, que llama la atención. ¿No es que llama la atención positivamente, Positivamente, ¿no? Porque al final es un punto a favor del gobierno. No importa retirándose, pero lo ha hecho, ¿no? Ahora, lo que señalaba, y eso habría que ser justo también con los gobiernos regionales. O sea, recordemos que las nuevas administraciones recién acaban de dar, ¿no es cierto?, de tomar, digamos, posesión. Entonces, esto más que todo, la crítica que te señalaba es a los gobiernos regionales que fenecieron en diciembre, ¿no es cierto? Porque al final ellos son los que no han hecho absolutamente nada. Y hay otros que inclusive hasta se han hecho reelegir, entonces han tenido 2 periodos y no han hecho nada. De acuerdo, ha habido pues muchísimos intereses de por medio. En el caso de Piura hay zonas en las que me dicen que es increíble la cantidad de oro de manera informal, por no decir ilegal, porque es ilegal finalmente, es ilegal, así que se viene extrayendo, las tremendas inversiones que hay. Estamos hablando de 100.000 mineros en 10 regiones del país. Claro, el oro del año 1990 estaba a $386 la onza, y en la actualidad la onza, ¿no es cierto?, está $1.400, ¿no? Es increíble. O sea, una subida pero se ha multiplicado, espectacular. Y eso ha traído como consecuencia, ha arrastrado todo lo que arrastra normalmente la informalidad, ¿no es cierto? Entonces,
el caso de la prostitución infantil. Se ha visto en una serie de reportajes, ¿no? Y lo que tú señalabas en Piura, fíjate Ricardo, acá es una situación, digamos, de Ripley. ¿Cuánto se opuso la población en su momento, ¿no es cierto?, para que más bien al contrario la explotación de esos yacimientos en la zona, Tambo Grande, sin ir muy lejos, ¿no es cierto? No sé si recuerdas cuando la publicidad se hizo con relación a los limones, ¿no?, de la zona. Decía, ya no vamos a estos limones para hacer el ceviche en el Perú, que por acá. Y fíjate en este momento, una invasión, ¿no es cierto?, de esta minería informal del oro. Entonces, por un lado la formalidad los retiraron, y ahora esa misma población que criticaba tanto que se iban a valorar los limoneros, que por acá, hoy día está permitiendo así, que entren todos y que hagan lo que les dé la gana, contaminando lógicamente todos esos suelos, todos esos ríos, ¿no? Entonces es realmente algo increíble que ya sucede. Es de Ripley. Es de Ripley. Bueno, yo aprovecho para preguntarte, ahora que estamos en campaña electoral, ¿hay algún candidato presidencial o algún candidato al Congreso en particular que tenga propuestas interesantes con relación al cuidado del medio ambiente y al control del desarrollo de la minería informal? Fíjate, la verdad, un hombre del medio. Sí, bueno, la verdad que hasta la fecha no se ha escuchado. Ahora, suponemos que en la segunda vuelta sí tienen que tocarse estos temas. Como este decreto supremo acaba de salir, ¿no es cierto?, y creo que el gobierno más bien lo que debiera hacer ahora es plantearlo a la opinión pública, o sea, darle más publicidad, porque realmente es un buen dispositivo analizado, estudiado multisectorialmente desde abril del año pasado. En consecuencia está bien hecho, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Debe darle la publicidad de tal manera que se pronuncien precisamente los candidatos. Si no es ahora, porque falta poco ya para la primera vuelta, pero sí, por ejemplo, para la segunda vuelta. Este es un tema importantísimo porque estamos hablando, ¿no es cierto?, de 10 regiones que están siendo afectadas, o sea, una gran parte del país. Entonces, ¿qué sucede? Gran parte de nuestro territorio está con este problema. Y si esto crece, podría ser algo incontrolable. O sea, ya no tendríamos en la selva el caso del narcotráfico, que ya sabemos, que inclusive ya está llegando hasta Lima, ¿no es cierto?, sino que tendríamos este otro problema. Entonces, esta es una tierra de nadie en este momento. Entonces, acá, por ejemplo, ya inició muy bien este gobierno, no importa las finales, pero ha iniciado muy bien con estos operativos, ¿no?, policiales, militares en Madre de Dios. Pues simplemente así, con esa fuerza, tiene que continuar el próximo gobierno. O sea, acá, digamos, mano débil no vale. Y en ninguna parte del mundo, en realidad, ya sabemos eso, ¿no? Entonces, esperemos, no se han pronunciado porque son temas muy específicos, pero por ejemplo podrían pronunciarse los jefes de planes de gobierno, con la parte de minas sobre todo, ¿no es cierto?, por ejemplo en el caso de este dispositivo. Entonces, a ver, ¿qué opinan? Yo pienso que todos van a opinar favorablemente, ¿no? Pero de todas maneras me parece que debe ser un compromiso, si es que ellos llegan al poder, ¿no es cierto?, cualquiera sea el que llegue, entonces de precisamente continuar, porque, ojo Ricardo, este dispositivo lo que señala es el trabajo de los próximos 5 años, es específico, dice, el plan es de 5 años. ¿Y cuándo es que se van a iniciar? Justamente en los próximos 5 años, vale decir, la próxima administración. Chamba para el nuevo gobierno. Es una chamba para el próximo gobierno. El que fuere, de la ideología que cualquiera que fuere, porque esto es... Tiene la obligación de ejecutarlo. Sí, porque digamos, de interés nacional. Esto no es de interés solamente local, no, absolutamente, ni empresarial. Esto es de interés nacional. Me hacen señas, Aurelio, vamos a unos pequeños cortes comerciales. Y regresamos, amigos, estamos con el doctor Aurelio Ochoa Lencastre. Vamos a conversar de otro tema de mucha actualidad sobre la posibilidad del alza de los combustibles. Regresamos. Bien, amigos, continuamos con el doctor Aurelio Ochoa Lencastre. Bueno, había una tremenda alza del precio del barril del internacional del petróleo como consecuencia de la guerra de Libia, en fin. Explícanos un poco, Aurelio, qué es lo que está pasando a nivel internacional, cómo nos afecta, qué relación tiene con la supuesta alza que va a haber en nuestro país, qué medidas se pueden tomar, a quiénes se debe subsidiar, a quiénes no. Perfecto. Sí, Ricardo, fíjate, justamente como consecuencia de todos estos movimientos, ¿no?, en el caso de Libia, primero en Egipto, ¿no es cierto?, el caso de Túnez, ¿no? Entonces, todo esto en una zona neurálgica como es el Golfo Pérsico o cercano a él, donde se produce precisamente, o donde están las 2/3 partes de las reservas mundiales de petróleo, y donde se produce alrededor de 40 millones de petróleo. Entonces, ¿qué pasa? De los 86 u 87 que se consumen en el mundo, ¿no? Entonces,
Evidentemente esto ha hecho temer porque podría ser que se complique la situación, se escape de las manos, ¿no es cierto? Estamos viendo que todavía no pueden los aliados de toda la OTAN y con todos los aviones no pueden con Libia, entonces la cosa está comenzando a preocupar, como tú comprenderás, ¿no? Entonces, suponte que esto se generalice en todo lo que es el Golfo Pérsico, por no decir Arabia Saudita, que es el más grande productor de petróleo, son casi 10 millones de barriles diarios que produce Arabia Saudita. Entonces, en el caso de Libia, produce 1.600.000 o 1.700.000 barriles, de los cuales exporta 1.200.000. Arabia Saudita 10 millones, que es prácticamente la octava parte de la producción mundial, algo así. Sí, la producción mundial, o sea, el consumo, mejor dicho, el consumo mundial es alrededor de 76 millones de barriles. No me he equivocado, entonces, casi. Sí, claro, casi. Entonces, ¿qué pasa? Ellos, la verdad, el dilema es que Arabia Saudita sí tiene las más grandes reservas del mundo, pero a la vez el más grande productor, junto con Rusia. Entonces, pero ¿qué pasa? Rusia absorbe parte de esa producción, en cambio Arabia Saudita casi todo lo exporta, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? El temor de que esto pueda generalizarse ha hecho que los mercados del petróleo comiencen a ponerse nerviosos, ¿no? Entonces, sobre todo el abastecimiento a Europa. Y eso ha originado de que el precio del petróleo se haya disparado en poco tiempo, ¿no? Entonces, de los 75, 80 dólares en este momento bordeando los 104, 105 dólares el barril. Entonces, evidentemente es fuerte, ¿no? Ahora, con relación a nuestro país, lo que tú preguntabas, los efectos. Obviamente, si la materia prima para poder producir los combustibles es el petróleo, o sea, las refinerías compran petróleo, y recordemos que nosotros somos importadores de más de un 50% de nuestro petróleo, y a la vez somos importadores de diésel, de 1/3 de lo que consumimos. Entonces, somos netos importadores, ¿no es cierto?, en este momento. Entonces, ¿qué pasa? Obviamente los efectos internacionales del precio del petróleo nos tienen que afectar, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo se está haciendo frente en este momento? Es a través del famoso Fondo de Estabilización de Combustibles, y precisamente hace 72 horas se ha establecido de transferir 600 millones de soles del fisco, en este caso, ¿no?, para poder pagar a las refinerías el retraso que ya se estaría acumulando. Pero fíjate el asunto, 600 millones de soles. ¿Qué podríamos hacer con 600 millones de soles en los hospitales, en los centros de salud? 600 millones de soles es increíble. Son casi 200 millones de dólares, casi el presupuesto del programa del vaso de leche, más el presupuesto del programa nacional de asistencia alimentaria anual, ¿no? ¿Cuánto costó Camisea? Camisea costó 1.400 millones de dólares. O sea, casi la mitad de lo que costó Camisea. ¿Estamos hablando de una cifra exorbitante o me equivoco? Es grande, pero lo que es más grande resulta ser lo que se ha gastado ya entre el año 2008 y 2009, como te decía, 3.500 millones de soles, o sea, más o menos 1.200 millones de dólares en ese momento. O sea, casi un Camisea, efectivamente. Y si sumamos esto, los 600, sería más que un Camisea. Entonces, ¿qué pasa? ¿Nos sobra la plata? Obviamente que no, porque si nosotros observamos, y hemos visto una serie de reportajes, cómo se encuentran en provincias, y no solamente en provincias, en Lima mismo, en la parte periférica de la ciudad, cómo están las escuelas, que no tienen ni siquiera bancos, no tienen sillas, los baños están destrozados, en los hospitales no hay gasas, no hay salas, no hay nada. Entonces, ¿cómo es posible que nosotros estemos destinando, un país pobre como el nuestro, que tiene otras necesidades más apremiantes, cómo es que estemos destinando tremendos recursos a subsidiar indiscriminadamente a lo que tiene un automóvil, un vehículo? Está bien que se subsidia lo que es el transporte público y el de carga, ¿no? Entonces, durante un tiempo, pero no se puede estar subsidiando como hasta la fecha se viene haciendo con estos 600 millones que acaban de destinarse hace 72 horas. Entonces, ¿qué pasa? Fíjate, esto es lo primero, porque probablemente el próximo gobierno tenga que destinar más si es que no cambia de política, y ojalá cambie, porque ¿qué sucede? Como nos está sobrando, entre comillas, la plata, entonces tenemos 600 millones y destinamos para que se pague a las refinerías. Oiga, el que tiene su automóvil, tiene su carro, que pague lo que cuesta. Porque en este momento, ¿no es cierto?, como sabemos que no sube el combustible, entonces, ¿qué sucede? Pues simplemente no nos restringimos, ¿no es cierto?, de por lo menos manejar menos, ¿no es cierto?, o circular menos. No, al contrario, sigue siendo barato el combustible, pues seguimos gastando. Entonces, te señalaba que indiscriminadamente, ¿por qué? Porque tan igual a uno que tiene un BMW, una camioneta 4x4 del año 2010 o de 2011, se le subsidia a ese señor como que también se lo subsidia al que tiene un tico de hace 20 años. Eso no puede ser. O sea, esa es una cosa, digamos, totalmente injusta. Eso tiene que corregirse urgentemente, pero parece que, digamos, este gobierno
ya no quiere tocar ese tema, ¿no? Entonces, para no tener problemas y que lógicamente en el caso de elecciones, ¿no? Entonces no vaya a subir el combustible. Tiene que subir porque eso está pasando y todo el mundo está avisado. Entonces, tú, por ejemplo, si sabes que el combustible está caro, pues de repente te asocias, ¿no es cierto?, con algún vecino y dices, oye, sabes que vamos a ahorrar y mejor tú me llevas tal día, yo te digo el otro día. Es decir, hay formas de poder ahorrar, pero si nos sobra la plata, creo que no nos sobra ninguno de los dos, lógicamente tomaremos las precauciones del caso, ¿no es cierto? Entonces, me parece que esto tiene que corregirse, porque te digo esto, cuando uno observa y viaja a provincias y ve cómo se encuentran nuestras escuelas, cómo se encuentran nuestros hospitales, nuestro centro de salud, ¿te das cuenta? Es increíble. La cantidad de rubros absolutamente descuidados, por ejemplo, pues la investigación, la ciencia, la tecnología, la promoción de las pymes, por ejemplo, de la que tanto hablamos en Hora 8, y en la que no hablamos tampoco de darle dinero a la gente, sino capacitarla, asesorarla en nichos de mercados, promover la asociatividad. Todo eso tiene un costo, naturalmente, que podría financiarse con este dispendio espectacular del que hablas, Aurelio. Te vuelvo a hacer la misma pregunta del primer segmento. ¿Hay algún candidato presidencial o candidato al Parlamento que haya puesto el dedo en la llaga con relación a este hecho? Absolutamente. Entonces, en eso sí, porque no da votos, pues. No da votos. Porque si, por ejemplo, se pronuncian, entonces dicen, oye, la gasolina va a subir con este candidato, entonces ellos optan, dicen, no se oye padre. Ni hablar. ¿No es cierto? Entonces, lo que está haciendo este gobierno, dice, mejor si me falta poco. De acuerdo, te cambio la pregunta. ¿Hay algún político serio, responsable de nuestra clase política, valga la redundancia, que hace un año o hace un año y medio atrás, cuando no había un periodo preelectoral, por lo menos puso este tema en la agenda del debate nacional? No recuerdo en este momento, la verdad me parece. Porque lo que tú dices es impresionante, ¿no? O sea, la forma como... No, inclusive más, te digo esto, Ricardo, lo habíamos manifestado a través de artículos inclusive, y bueno, acogió en cierta manera la ministra Arauz, y es allí, por ejemplo, donde ya se comenzó a acotar, por lo menos algo corrigió, ¿no? Entonces, inclusive nos llamó, nos dijo, la idea es excelente, efectivamente es indiscriminado el subsidio. Y lo que más nosotros pusimos en ese momento, dijimos, oiga, ¿cómo es posible que a las grandes mineras del oro tan igual se le esté subsidiando que a un dueño de un tico? Eso no puede ser. Entonces, eso sí corrigieron. O sea, en este momento, por ejemplo, se están ahorrando alrededor de 200 millones de soles. Fíjate, te cuento, es una cosa real. Entonces, la ministra Arauz tomó acción, por lo menos en eso corrigió, ¿no? Entonces, sí me consta, y por eso la apoyábamos en ese momento, porque efectivamente era una buena medida también que había tomado. O sea, en este momento están acotadas todas las mineras, todas las pesqueras, ¿te das cuenta? O sea, en lo que es el consumo de combustible, ellos pagan lo que corresponde. Ahora, eso digamos, es una cosa importante. Digamos, en el caso de los vehículos, digamos, de uso privado, por decirlo, pues el que es dueño de un BMW y tiene que utilizar gasolina 97, tendrá pues que pagar una cantidad fuertísima. Tiene que pagar. El que es dueño de un tico, de un carro viejo, digamos, el precio de la de 90 tendrá que ser pues... Y ahí es donde podríamos pensar más bien lo que es regresando al gas natural. O sea, ¿qué pasa? Teniendo gas natural, en este momento no se ha hecho más bien subsidiar para que se cambie la matriz energética. Masificar el consumo. Y de esa manera no dependeríamos de las fluctuaciones internacionales del precio del petróleo, porque dependeríamos de un combustible que lo tenemos regulado en cuanto al precio, me refiero al gas natural. De acuerdo, muchas gracias, Aurelio. El tema da para muchísimo más, lo seguiremos tratando la próxima semana, como siempre, el miércoles contigo. Amigos, regresamos con el ingeniero Vera, que como todos los sábados estamos conversando con él sobre las posibilidades del futuro y el desarrollo del departamento de Puno. El sábado pasado empezamos, ahora continuamos con la entrevista. Regresamos, no se vayan, esto es Hora 8 para todo el Perú. Gracias, Aurelio. Sí,